Muchachos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sea la hora del día en la que nos estén viendo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Miguel Ángel Urrego y este es mi nuevo podcast que se llama Entre Letras y Pensamientos. Entonces, ya muchos compañeros les he hablado de que quería hacer un podcast y pues ahora que lo estoy creando. ¿Qué es este podcast? El podcast de Entre Letras y Pensamientos es un podcast que se va a basar de temas que causen mucho interés en la gente y en el que podamos debatir nuestras opiniones. Como por ejemplo, el tema de hoy es cómo el dinero y el poder puede afectar la psicología de las personas. Entonces las personas que pues tienen estos dos aspectos, que son dinero y poder, van a empezar a crear psicologías falsas o síndromes en su cabeza, en su psicología, que van a creerse mejor que los demás. Como por ejemplo hay casos de personas que cuando ya tienen mucho dinero empiezan a creer que las demás personas son mucho menos por el simple hecho de tener menos dinero, y eso en realidad está afectando unas zonas de su cerebro. Pero también, pues como este tema, hay muchos otros en los que nos vamos a basar que están supremamente interesantes. Entonces los invito a suscribirse, a darle like y que estén pendientes de todo. Vamos a tener invitados especiales que saben mucho del tema, que han tenido experiencias con respecto a los temas que hablaremos y que en serio los va a dejar enganchados al canal. Entonces, bienvenidos a todos. La verdad es que este podcast no va a ser para todas las edades, porque vamos a hablar en lenguaje coloquial, vamos a decir palabrotas como nosotros nos expliquemos o como nosotros somos realmente. Nosotros no vamos a ser alguien que no somos, y menos en un canal en el que pues podemos caer muy bien con nuestras opiniones y con nuestro lenguaje. Entonces, para que sepan a lo que ya tienen, pero en realidad va a estar muy bacano. Bueno, ¿por qué hice este podcast? Muchachos, yo creo que yo hice este podcast porque yo tengo opiniones acerca de la vida que son muy estrictas, o que llevo las cosas a los extremos. Y también soy muy cerrado a que me abran la mente, parce. Pero depende de los temas. Hay veces en las que me influyen muy fácil, entonces pues ya grabamos un video, lo van a ver luego, en el que estoy hablando con dos parceros y me dicen, no, tal cosa, y yo, sí, tienes razón, y el otro parcero que tiene la otra opinión me dice otra cosa y yo, pero también tienes razón. Entonces yo soy una persona que en ciertos aspectos se va a influenciar muy fácil, pero en otros soy muy cerrado y tengo con qué defenderme mis posiciones. Y en los demás temas, ya que la gente tiene experiencia, ya sin nada que hacer, sabe más que yo, démoslo hablar. La idea de este podcast es divertir a la gente. O sea, que usted mientras, no sé, esté lavando los platos o mientras usted esté escuchando las conversaciones que tenemos de temas muy, muy, muy chimbas, y que le sirven para tener su propia opinión y crearse una personalidad con respecto a los temas, y que se empiece a informar. Porque también es cierto que no vamos a hacer este podcast a la deriva, que no hablemos de el océano, pues de todo lo que se esconde en el océano, y no lo vamos a empezar a hablar así sin investigar. No, tampoco así. Vamos a empezar a investigar antes de hacer el podcast. Si hay un invitado que sabe mucho del tema, lo vamos a invitar y hablaremos muy bien acerca de eso. Vamos a poner su bibliografía al final, así como estuviéramos en el colegio, en la universidad. Muchachos, entonces, para empezar con el tema de dinero y poder, empecemos diciendo de que para nadie es un secreto que cuando usted tiene bastante cantidad de dinero, usted va a tener poder sobre ciertas personas. Ya sea que usted esté trabajando en una empresa, que usted sea el dueño de un negocio, usted va a tener poder sobre personas que están en el rango no económico, sino en el rango de la empresa o de la escala inferiores a usted.
Pero ¿qué pasa? La gente empieza a tener ciertos cambios en su mentalidad cuando pasa eso. Entonces creen que la gente inferior o de menos poder que ellos en el estatus le va a tener que rendir homenaje o le va a tener que rendir cuentas al de arriba, que ya se pasan de lo nivel humano o de lo nivel moral, ¿cierto? Y empiezan a subirse mucho del tono, que no, que yo soy más que vos, y pues no, así no es. Es más, hasta han hecho experimentos que demuestran. Entonces, ese experimento está redactado y está hecho pues con personas del común, en la que las dividieron en dos grupos. Entonces, ¿cuáles fueron los grupos? A un grupo le dijeron, digamos, grupo A. Al grupo A le dijeron: todos ustedes piensen, por favor, una ocasión en la que tuvieron más poder sobre otras personas. Piénsela y no la deje salir de su mente. Piénsela 2 minutos, 3 minutos. Y al grupo B le dijeron: por favor, ustedes piensen una ocasión en la que tuvieron menos poder que algunas otras personas, que otras personas estuvieron a más poder y pudieron influenciar sobre usted. Entonces el grupo A pensó en la que tuvieron más poder y el grupo B en las que tuvieron menos poder, ¿cierto? Luego de que lo hayan pensado bastante tiempo y lo hayan reflexionado, les dijeron al grupo A, al de que tuvieron más poder, les dijeron rápidamente, los cogieron hacia quemarropa, rápidamente dibújese la letra E en la frente. Chin, se la dibujaron. Y al grupo B también los cogieron a quemarropa y les dijeron: dibújese una letra E en la frente. Y adivinen qué fue lo que pasó. El grupo A se dibujó la letra E en dirección mirándolos hacia ellos. Eso quiere decir que se la dibujó. Ustedes están allá y yo estoy aquí y me la dibujé. Yo me dibujé la letra E de la siguiente manera: palito, 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 mirándome hacia mí. El grupo que tenía pensado una situación en la que tuvieron más poder sobre los demás. Pero ¿qué pasó con el grupo B? Que fue el grupo en el que pensaron en la que tuvieran menos poder o que tuvieran poder sobre ellos mismos. Alguna otra persona tuviera poder sobre ellos. Se dibujaron la E mirándolos hacia ustedes, o sea, hacia el que lo está viendo. Entonces se dibujaron la letra de la siguiente manera: palito, 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 palito. Eso quiere decir que ustedes la están viendo bien escrita, la letra E en la frente. Experimentos es lo que hay para contar, muchachos. Mire este otro, póngale, escuche. El otro experimento fue grupo A, grupo B, de la misma manera. Grupo A, piensen en una persona que tenga más poder, más fama, que se vista mejor, que sea más talentoso que ustedes. Listo, grupo A se puso a pensar, a cranear. Y grupo B, totalmente lo contrario. Ustedes van a pensar una persona que tenga menos fama, menos dinero, menos poder adquisitivo que ustedes. Entonces, piénselo un rato. Ahora, grupo A, por favor, les mostraron una escala social, una escala de jerarquía. Ponga una X acá, donde usted crea que esté en el ámbito de poder. El grupo A, que era el que pensaba en una persona que tuviera más que ellos, se ponían en un peldaño más bajo. Sin en cambio el grupo B, como es de esperar, se ponían en un peldaño más alto por el simple hecho de pensar en esa situación, en esa persona que tuviera menos que ellos. Entonces, la persona por naturaleza es codiciosa, ambiciosa, creída, más que todo por el ámbito psicológico, por el ámbito
solamente, imagínense, solo por el hecho de pensar en alguien que tenga menos que usted, ya usted se cree el grandísimo putas. Pero bueno. Y espere, hay 3 que investigamos, que investigué pues. El siguiente experimento fue cómo una persona realmente humilde, amable con las demás, que no tiene tanto poder, o sea, que sea una persona, digamos, del común, va a tener sí o sí más capacidad para reconocer los sentimientos, por lo que está pasando la otra persona, simplemente con verle la cara, con las expresiones faciales. Son más empáticos en ese aspecto. Sin en cambio, una persona con mucho poder no va a ser capaz de reconocer estos gestos faciales que le dicen, no, parce, usted está triste, usted está enojado. No son capaces de reconocer las emociones de los demás. Y es por el tema que les vengo hablando, de que el cerebro va a tener atrofiadas las partes relacionadas con la empatía. Y puede que el señor con poder o la señora con poder no sea, pues, puede que no sea una mala persona, pero realmente hay cambios en el cerebro que afirman que usted no va a tener tanta generosidad con los demás. Entonces, pilas con eso. Cuando nos volvamos ricos, humildad. Bueno, ¿y a qué conclusión llegaron con este experimento? Que la gente experimenta cambios cerebrales y psicológicos al creerse que tiene poder sobre las demás personas. ¿Por qué? No sabemos. Porque de pronto tiene más poder de engancharlo, como de manipularlo. Entonces, eso lo hace más crecido. Y pues está mal, pero es la conducta del ser humano y no la podemos cambiar. Y la verdad es que muchos aquí, si tuviéramos mucho dinero, no sabemos si lo tuviéramos, seríamos igual, seríamos arrogantes, porque pues simplemente no hemos llegado a esa instancia. Pero tanto usted como yo, realmente si tuviéramos mucho poder seríamos otra persona y no lo sabemos. Y uno aquí en esta posición puede decir, no, yo vengo desde lo más bajo, yo sé lo que es la humildad, sé lo que es aguantar hambre. Entonces si yo llego a tener poder, voy a ser demasiado humilde con las personas, no las voy a tratar diferente. Pero no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. Y vaya, vívalo para ver cómo le cambia a usted la personalidad. Dios quiera que no, pero puede ser así, no, si él no le cierra las puertas a la realidad. Listo. Entonces el experimento me pareció muy bacano, pues súper interesante la gente cómo cambia su mentalidad simplemente por el hecho de pensar en tener más poder sobre los demás. Bueno, lo siguiente que les quería hablar es el caso de personas que realmente tuvieron mucho poder en todo el mundo y que lo utilizaron a mal porque les afectó demasiado. Como lo es el caso de Jeffrey Epstein. Para los que no sepan, Jeffrey Epstein fue uno de los empresarios más grandes del mundo, que tuvo más dinero en el mundo y más poder. Este señor fue dueño de disqueras, de negocios ultramillonarios, pero lo interesante es la verdadera historia de cómo lo logró. Porque realmente, aunque haya sido muy malo, supo hacer su dinero, que fue también una de las personas más poderosas de toda la historia y que fue capaz de hacer y deshacer como él quiso. Entonces, el señor, aprovechando su dinero y su poder, empezó a crear una red de abuso sexual a menores, pues que les explicaré más tarde. Primero empecemos con que la historia de este señor es muy impactante porque el señor Jeffrey Epstein sabía hacer sus negocios, era muy inteligente y para persuadir a las demás personas no tenía rivales. Ese man era el putas para convencer a la gente. Entonces, Jeffrey Epstein nació en una familia normal, común y corriente, hasta de baja economía.
cierto, porque el papá era jardinero y la mamá era ama de casa, y hay veces hacía labores en una escuela cerca a la casa de los Epstein. Entonces, Epstein vivía con los dos padres, con un hermano, y en la escuela empezó a destacar porque realmente no era un niño muy aplicado, no era un niño juicioso, pero tenía muy buenas notas. O sea, el muchacho, así no fuera inteligente y fuera una plaga, le cumplía a los papás, a los profesores con sus notas, excelente. Y no que fuera muy sociable, pero no le gustaba llamar la atención, sino que más bien él prefería observar, callado, observar a todos sus comportamientos y ya de ahí actuar uno a uno. Por ejemplo, a Juan lo voy a hacer amigo de Juan, y lo hacía, lo que él se proponía, así con una persona lo hacía. Era muy bueno para entrar en la mente de las personas y jugar con ellas. Entonces, a Jeffrey Epstein le empezó a gustar las matemáticas. Entonces entró a la universidad a estudiar esta carrera para posteriormente volverse profesor. Pero Jeffrey Epstein no logró graduarse, o sea, no tuvo el título. Aún así, este señor tenía tanto poder de convencer a la gente, más que todo a sus jefes, a sus superiores, porque el primer trabajo que él tuvo fue de profesor en una de las mejores escuelas de su área, la cual era Dalton School. Esta escuela no era cualquier escuela pública, era una escuela prestigiosa. Y allá lo aceptaron como profesor sin siquiera tener su papel de graduación. O sea, Jeffrey Epstein ni siquiera se había graduado de matemáticas y pudo convencer a los coordinadores, al rector de este colegio, de que él era muy bueno en matemáticas, que había estudiado, pero pues, no tenía la graduación, ¿cierto? Entonces allí Jeffrey Epstein estuvo varios años, pero lo echaron. Pero lo echaron, no se sabe realmente por qué razón, por ser un colegio privado y tratando de mantener la reputación de Dalton School, porque hay rumores que dicen que ya ahí empezaba Jeffrey Epstein a abordar a las niñas del colegio, a persuadirlas, como a tener cierto tipo de intimidad o cosas que no se deben hacer con ellas. Entonces, por mantener el buen gusto, como la buena imagen de Dalton School, prefirieron echarlo sin darnos a conocer la real razón. Bueno, luego, pues, cuando lo echaron, Jeffrey Epstein dijo: no, profesor, está muy suave, yo quiero es plata. Entonces se dedicó entró a un trabajo en un banco de inversión llamado Bear Stearns. En este banco él entró como un trabajador común y corriente, como digamos cualquier cajero, cualquier que le prestan a uno su servicio, su atención. Y volviendo al tema de que era tanto el nivel del poder hacer amigos con sus superiores, convencerlo, nada más en 4 años Jeffrey Epstein ya era socio de Bear Stearns. O sea, en 4 años logró de ser cualquiera en esa empresa, cualquier trabajador de cuota mínima, a ser uno de los más grandes de la empresa, de los que ponían para que le diera su inversión. El señor casi que logró ser el putas en 4 años en esa empresa. Entonces eso habla muy bien de
de la psicología de Jeffrey Epstein y cómo le lava el cerebro a sus jefes. Cuando Jeffrey Epstein ya logró llegar a la cima de Bear Stearns del banco, ahí empezó a conocer personas poderosas y a tener ciertos contactos que lo beneficiaban demasiado. Pero decidió hacer una jugada sucia de estafa, decidió hacer una estafa Ponzi con otro socio de él. ¿Qué pasa? Cuando la policía y el FBI se dieron cuenta de que estas dos personas estaban haciendo una estafa, solamente se vio involucrado en asuntos de cárcel, de justicia, solamente dieron de baja al socio, pero a Jeffrey Epstein no. Luego, con el tiempo, le hicieron una entrevista al socio en la que él contaba que Jeffrey Epstein lo manipuló de tal manera que le dijo, y lo logró convencer, que si el socio hablaba mal de Jeffrey Epstein, no solo no le iban a creer al socio, sino que le iban a poner más años de cárcel al socio, ¿cierto? Y que gracias a los contactos de Jeffrey Epstein lo iban a lograr si ensuciaban la fama de Jeffrey Epstein. Entonces el socio decidió quedarse callado y Jeffrey Epstein libre. Bueno, cuando ya Jeffrey se vio con tanto poder, empezó a conocer a una persona de las más importantes, que se pudiera decir que fue gran parte de su fortuna, que es a uno de los grandes magnates de la moda. Hablemos de la persona que le dio, digamos, gran parte de su capital a Jeffrey Epstein. ¿Quién era? Era un señor que se llama Lex Western. ¿Quién era él? Este personaje es uno de los grandes magnates de la moda, especialmente Calvin Klein, que tuvo relación con Jeffrey Epstein. ¿Y cómo tuvo relación? Pues ellos se conocieron y de la gran parte de contactos que tenía Jeffrey Epstein, él era uno. ¿Qué pasa? Estas dos personas empezaron a actuar y a conocerse y empezaron a estar como uña y mugre, para arriba y para abajo, y eran inseparables. ¿Qué pasa? En ese momento Western tenía más poder que Jeffrey Epstein, pero Epstein lo supo aprovechar. ¿Por qué? Porque se dice, es un chisme, que ellos dos tenían una relación amorosa y que por eso era que se llevaban tan bien, pero realmente ese no era el fin con el que Epstein tenía contacto con Western, porque realmente a Epstein lo que le interesaba era el poder y el dinero. Cuando le preguntaron a Western, al de la moda, que sabiendo todo lo que había pasado con Epstein, con lo de la violación de las niñas, de las menores de edad, ¿por qué lo dejó entrar a su vida? ¿Por qué dejó Western entrar a la vida a Epstein y que se juntara en su grupo de conocidos? A lo que Western respondió que realmente Epstein lo engañó y que esto realmente toda la gente famosa que estaba implicada con Epstein respondió lo mismo, que Epstein los había engañado, que había pintado una cara, se había puesto una máscara que no era realmente Epstein. Entonces Epstein, cuando te iba a conocer a vos, era una persona amable, súper alegre, tranquila y que se veía de bien, pero realmente detrás de eso tenía toda esa red de violación infantil que nadie conocía. Cuando Western y Epstein estaban saliendo, platicando, Western dejó firmado papeles que le dejaba gran parte de su fortuna a Epstein, que realmente eso era lo que Epstein quería.
Pasando también por otro lado, ya Epstein, un Epstein poderoso y capaz de hacer mil cosas sin que se diera cuenta la sociedad, conoce a una de las personas más importantes de la historia llamada Ghislaine Maxwell. ¿Cómo se conocieron? De todos los contactos que tenía Jeffrey Epstein, uno de ellos era otra de las personas más ricas del mundo llamada Robert Maxwell, o sea, el papá de Ghislaine Maxwell. Robert tenía también íntimo contacto con Epstein y le presentó a su hija. Y Ghislaine quedó completamente enamorada de Epstein, primero por la calidad de persona que él supuestamente era a la luz de la sociedad, y segundo porque realmente Ghislaine buscaba una relación amorosa, estaba buscando a alguien que psicológicamente, mentalmente se pareciera a su papá, una persona poderosa y firme, ¿cierto? Entonces, de ahí Maxwell pasa a ser la socia de Epstein, ayudándole a hacer todo tipo de trabajos, y ya como tuvieron cierto tipo de conexión Maxwell con Epstein, empieza a hacerle favores ya muy íntimos, como por ejemplo, que empezaron a hacer. Aquí viene lo más interesante, que es por lo que más se le juzga a Epstein, y es la red de violación infantil que tenía. ¿Cómo empezó? Iba Maxwell por la calle preguntándole a niñas si aceptaban en hacerle masajes a un viejo, a un tipo, Epstein, que pagaba muy bien por los masajes. Niñas normalmente entre 12 y 18 años, 19, que pues era una cantidad monetaria muy tentadora para las niñas, y gran parte decía, bueno, no hay problema, vamos a hacerle masajes de cuchito, que nos va a pagar durísimo. Maxwell, siendo socia de Epstein, llevaba niñas a la casa, lavándoles el cerebro con la parte monetaria de que haciéndole masaje a Epstein les iba a pagar duro. Entonces llega la niña a la casa y ve a Epstein en una cama boca abajo, que con una toalla, pues son relatos de las mismas niñas, y todas fueron cientos de niñas que relataban la misma escena. Primero llegaban a la casa y venían a Epstein desnudo, pero pues con una toalla encima, boca abajo en una cama. Y llega Epstein, la saluda, les dice que cómo se llaman, y las niñas le empiezan a hacer masajes al tipo, y el man le dice, bueno, empieza haciendo masajes en los pies, y pues aparte de que el señor le gustaban los masajes, raro pues que sean niñas, empezaba a sacarles información. Entonces les decían, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor, más grande? ¿Cuáles son tus proyectos? Cuéntame tu familia, en dónde vives, tan. Y tanto Epstein como Maxwell empezaron a tomar notatín. Esta niña vive en Buriticá y Piqui, los papás son santo yo no sé quién. Entonces ya tenían información previa de cómo manipular a la niña psicológicamente. Hay un momento en específico en el que Epstein va y les pide a las niñas que bueno, muy bacano el masaje, pero usted no vino para eso. Te puedes quitar la camisa, que yo no sé qué. Y llega a niña le decían que sí, niñas le decían que no. A las que sí, ahí era donde Epstein ya aprovechaba y tenía relaciones con ellas. Y a las que no, sin usar la fuerza, les decía, listo, no hay problema, melo, hagamos un trato. Tú me vas a traer a una amiga tuya de la misma edad para que también me haga masajes. Y tanto a ti como a tu amiga les voy a pagar $200, $300, que eso es más o menos lo que él pagaba por eso.
a ti por traerme a tu amiga y a tu amiga por hacerme los masajes. Entonces así empezaba a crecer, a crecer, a crecer su pirámide sexual maluca. Y pues ahí es donde el señor se desbocó con los temas ilegales. ¿Cómo manipulaba Epstein a las niñas? Entonces, lo que les estaba contando era, iban las niñas, le hacían el masaje. Y ya, si la niña estaba como muy azarada, como que le decía a Epstein y a Maxwell que los iba a denunciar con la policía, pues Epstein, más que todo Maxwell, porque Maxwell fue la que más se ensució las manos por Epstein, las llamaba y les decía, bueno, digamos que la niña que quería ser abogada, entonces llegaba y les decía, o sea, eran tantos los contactos que tenía Epstein que llamaba a las niñas que los iban a demandar y les decían, bueno, hágale pues, demándenos, pero sepa y entienda que usted como abogada y como profesional, usted nunca va a triunfar en su vida, porque vamos a hablar con los abogados más grandes del país y con los jueces y con todo el ámbito jurídico que conocían para que ya no fuera nadie, ninguna persona que pudiera producir de ahí en adelante. Le echaban toda la gente encima, como también para poder convencer a las niñas de los actos sexuales y todo eso, les decía, bueno, usted quiere ser pintora, hágame los masajes, pórtese bien y yo hablo con mis contactos para que sus cuadros estén en las galerías más grandes del mundo, usted sea reconocida, porque yo tengo muchos contactos y yo soy capaz de hacerla famosa. Entonces, mire a ver qué decide. Y pues aprovechando todo su poder, tenía grandes casas, grandes mansiones. En todas esas casas, esas mansiones, era famoso de que Epstein ahí era donde llevaba a las menores a hacer de las suyas. Pero hay una de las propiedades de Epstein específicas que más se hicieron estos tipos de actos, que son la isla Epstein, que es conocida como la isla de las orgías. Entonces, era muy difícil llegar a la isla. Tenía que ser en avión privado, en jet privado. Y de una isla a la otra habían más de 20 kilómetros, 30, nadando. Solo nadando. Ni siquiera 20 o 30. Habían como más de 100 kilómetros de agua. Nada. O sea, si usted quería salir de la isla, tenía que tener unos señores músculos para ir 100 kilómetros Michael Phelps. Y bueno, entonces ahí cuando Epstein les decía, bueno, mija, vamos para mi isla, eso ya es una chimba, que yo no sé qué, y las niñas aceptaban, ahí era donde la cagaban. ¿Por qué? Porque pues eso era una cárcel. O sea, si usted está acá, si se llega a salir a nadar, usted se muere del cansancio y se ahoga en el mar. Bueno, entonces allá en esa isla Epstein hacía de las suyas con muchos de sus contactos. Hace poco salió toda la lista de contactos famosos que Epstein tenía, pero no podemos juzgar cuáles sí conocían la verdadera cara de Epstein y cuáles no. Entre ellos estaba Bill Clinton, Donald Trump, que Eminem, que Pastrana, que yo no sé quién. Y bueno, entonces ya de tantos casos, es más, hasta una niña que intentó lo que les decía, que no, de la desesperación de la isla y de tanto desgaste sexual de Epstein con sus socios que la violaban a cada rato. La niña se tiró de un acantilado, cayó al agua y empezó a nadar, es que para alguna isla vecina a ver si la salvaban. Y era tanto el control que tenía Epstein en su isla que la vieron por una cámara, tú muchachos, vayan, recojan a la niña en el agua y la vuelven a traer. Y así fue. Listo. La otra que les iba a contar era que ya
de tantos casos que se habían presentado en el FBI de niñas que aseguraban que Epstein las había invitado a darle masajes y que terminaba abusando de ellas, empezaron a investigar muy duro este caso, hasta que se dieron cuenta que realmente esto sí estaba pasando. La primera vez que Epstein queda encarcelado fue en el 2018. Desde 1990 hasta 2018, Epstein fue el que abusó de las niñas. O sea, hubo 28 años en el que Epstein pudo abusar de niñas menores. La muerte de Jeffrey Epstein. En el momento en el que ya se revelaron todas las personas que estaban en contra de Epstein, le hicieron una demanda muy grande por actos de violencia, por actos de abuso con las menores. Y pues Epstein también tenía abogados muy profesionales, muy tesos, en los que él confiaba. Y estos abogados lograron llegar a un acuerdo con uno de los jueces estadounidenses que si Epstein llegaba a aceptar uno de los cargos menores, de los más suavecitos que tenía, quedaba impune de todos esos casos que le habían hecho, que todas las demandas, no solo Epstein, sino también a sus allegados, o sea, a todos los contactos de Epstein que podían haber llegado a tocar a las niñas, a violarlas. Y pues este trato realmente fue una basura, porque ¿cómo van a hacer ese trato ilegal el abogado con el juez estadounidense sabiendo todo lo que conlleva la violación de tantas niñas en el país? Entonces eso fue un escándalo total, pero lo lograron hacer. Epstein logró hacer eso con sus abogados. Ya para el 2018, que realmente fue que reabrieron el caso Epstein, eliminaron el pacto que hizo este abogado con el juez y pudieron testificar absolutamente todas las niñas que Epstein había abordado. Entonces, ya ahí sí se dio cuenta la ley que Epstein era culpable de absolutamente todo, que Epstein era una cochinada, que bueno, lo que fuera, y lo pusieron en la cárcel. Pero como él estando en la cárcel sabían esto, pues la muerte de Epstein fue algo también muy polémico porque no tiene sentido. Dicen que fue un suicidio, pero ya les diré por qué. Como los agentes federales, el FBI, sabían que Epstein en su cabeza era: no, marica, estoy cagado, mejor me suicido. De todas las demandas, o sea, de quedarme ya en la cárcel el resto de la vida, para eso me hago la automorición. Entonces, sí, sabían eso, lo pusieron en una cárcel especializada antisuicidios. No había ningún tipo de arma blanca o arma de fuego, que no había objetos con los que se pudiera suicidar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le ponen a uno en una cárcel antisuicidios? Cada media hora va a pasar un vigilante por su reja a mirar, a preguntarles cómo van, todo bien, Melo. Aparte de eso, hay 3 cámaras apuntándole a usted a la jeta las 24 horas del día, y va a haber un preso al lado suyo, siempre también hablándole para que por si, digamos, yo soy Epstein y me va a suicidar, el otro compañero mío de celda le dijera: oye, policía, este marica se va a suicidar, y pues ya llega el policía: no te suicides, mi bro. Pero bueno, entonces habían 3 cosas en las que él era imposible que se suicidara. 4 con lo de que no había absolutamente nada con que suicidarse. Bueno, pero ¿qué pasa? Apareció muerto por arte de magia. El guardia, cada media hora iba y saludaba, se quedó dormido. Eso es una que es muy raro que pase. Cabe recalcar
que Epstein se suicidó con una de las sábanas, se ahorcó, y que no hay disque rastro de que nadie lo haya matado, sino que no hubo sangre en la zona, no hubo ningún arma, nada. El amigo, pues el otro preso, lo habían cambiado de celda, que justo en ese momento no estaba ahí, o sea que Epstein estaba solo en la celda. Muy raro, porque eso tampoco se puede. Y ahora sí, si no están ya dudando de que fue un suicidio, ahora sí sigue lo peor. Las 3 cámaras que le estaban apuntando a él dejaron de funcionar al mismo momento. Todas 3 dejaron de funcionar, entonces no hay video de lo que pasó. Entonces ya hay uno dice, no, las huevotas, ese marica no se suicidó, ese man lo mataron. Uno de los tantos, uno puede decir, no, a Epstein lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Ya estando en la cárcel, ya viendo los contactos de Epstein, que lo encarcelaron por todos esos actos de violencia con las niñas, de abuso, que dijeron los contactos, no, este marica Epstein puede hablar en contra de nosotros, y ahí sí nos cae la ley con todo y también terminamos en la cárcel, mejor mándalo a matar. Entonces esa es una de las teorías, que realmente no se suicidó, sino que pues, lo mandaron a matar. Fue una jugada que la supieron hacer muy bien, pero que no tiene sentido. Lo de las cámaras es lo que más lo molesta a uno, porque realmente que las 3 cámaras dejen de funcionar, que se hayan dañado al mismo tiempo, no, es casi que imposible. Pero bueno, entonces muchachos, este fue el caso de Epstein, y hablamos también un poco de cómo el dinero del poder afecta a la psicología de las personas, que en el caso de Epstein era de que no tenía empatía, que eso también es una de las cosas que investigué, que hay daños en el cerebro, en la corteza o las partes del cerebro relacionadas con la empatía. Epstein no tenía empatía con las niñas, simplemente las veía como un objeto sexual. Y bueno, hablamos de esos 2 temas y espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy, explicándoles toda esta historia interesante, y que ojalá lleguemos a tener pues éxito en nuestras vidas y tengamos mucho dinero, y bueno, pero que no dejemos las bases de lado, que son, en este caso, la humildad hacia los demás, y que no nos creamos más que los demás, muchachos. Como les dije anteriormente, uno no sabe cómo uno puede ser rico. Dios quiera que todos seamos humildes. Muchachos, y ya para terminar, les deseo que hayan disfrutado mucho el video, que les haya gustado, y también que nos digan o nos comenten temas de los cuales les gustaría a ustedes que nosotros habláramos más a profundidad, investigamos y les hacemos el video, que sean muy interesantes para todos. Entonces este fue el capítulo de Entre Letras y Pensamientos. Feliz resto de día para todos y muchísimas gracias. Hasta luego. Humildad.